Alerta mundial. El ciclo típico del agua se rompió. Sequías e inundaciones causan millones de muertes. La mitad de los daños humanos y económicos causados por catástrofes en los últimos 50 años están relacionados con el agua y el clima. Solo los desastres relacionados con el agua han causado cerca de 1,3 millones de personas fallecidas y representan el 50% de todas las catástrofes. ¿Qué está pasando con el agua? La Tierra está al borde de una crisis del agua global. Las sequías son terribles. 2.000 millones de personas aún carecen de acceso a agua potable segura y necesitan medidas urgentes, dicen los expertos. Pero también las tormentas y las inundaciones, todos fenómenos relacionados con el agua, dominan la lista de catástrofe, como dije, de los últimos 50 años, tanto en términos de pérdidas humanas como económicas, según análisis exhaustivo de la Organización Meteorológica Mundial, OMM. De las 10 principales catástrofes registradas durante ese periodo, las que han provocado la mayor cantidad de víctimas han sido las sequías, con 650.000 muertes, seguidas por las tormentas, con 577.232, las inundaciones, con 58.700, y las temperaturas extremas, con 55.736, según el atlas de esta agencia de la ONU sobre mortalidad y pérdidas económicas debidas a fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos extremos entre 1970 a la fecha. Según datos de la FAO, más de un 34% de las pérdidas de cultivos en los países menos desarrollados son atribuibles a las sequías. Dichas pérdidas se valoran en 37.000 millones de dólares. Las inundaciones son el segundo desastre más grave para el sector. Durante los últimos años, la frecuencia e intensidad de estos fenómenos está siendo especialmente alta debido al clima severo. El ciclo del agua ya no es el que nos enseñaron en el colegio, la escuela. Las sequías e inundaciones están creciendo en todo el mundo, pero sus consecuencias son muy distintas según dónde ocurran. Un artículo publicado recientemente en Nature muestra que más de la mitad de la población de Países Bajos y Bangladesh están en riesgo por inundaciones. Al cerrar el foco, se observa que más del 80% de la población en zonas de República del Congo, Vietnam y Tailandia vive expuesta a inundaciones. Si estos datos se cruzan con los relativos a pobreza, los países más afectados son equivalentemente africanos. En Sudán del Sur, hasta un 28% de la población expuesta a inundaciones vive en condiciones de pobreza extrema. La falta de recursos de los países menos desarrollados multiplica la fatalidad de las inundaciones. Un informe de la ONG CARE revela que hasta 1.5 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares a causa de las inundaciones en África Oriental. En general, el número de personas afectadas en esta región se ha cuadruplicado entre 2016 a la fecha. Pero, a nivel mundial, 2.000 millones de personas, una cuarta parte de la población, carece de acceso a agua potable segura, mientras que casi la mitad de la población, 46%, no tiene acceso a saneamiento gestionado de manera segura, según el informe. Preocupante. Los expertos dicen que, sin una acción urgente, las cosas empeorarán mucho más. Exige una necesidad urgente de establecer mecanismos internacionales fuertes para evitar que la crisis global del agua se salga de control, dijo Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO. Se dan cuenta que la tendencia en el caso de las sequías es similar. Según las Naciones Unidas, hasta 700 millones de personas están en peligro de verse desplazadas debido a las sequías de aquí a 2030. Esta situación se agrava por el calentamiento global, que provoca que las regiones de por sí secas se vuelvan aún más secas. De nuevo, África es el continente más damnificado en este sentido, con un incremento de temperatura superior a la media global. Las sequías agudizan el estrés hídrico de los países menos desarrollados, donde la demanda de agua es mayor que su disponibilidad. El estudio Avances en el nivel del estrés hídrico, publicado en 2021 por la Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y la Alimentación, FAO, muestra grandes desigualdades en estos términos. Se observó que varios países de Asia y África retiraban el 100% de sus recursos hídricos renovables cada año. También hay que considerar que existe cierta retroalimentación entre sequías e inundaciones, aunque es una relación que depende de varios factores.
tipo de roca subyacente, clima, gestión territorial, etc., las sequías pueden hacer que la lluvia se absorba mucho más despacio por la desecación del suelo. En última instancia, esta situación puede favorecer la aparición de inundaciones repentinas, lo que está provocando un desorden mundial. Por ejemplo, si usted busca las noticias recientes, en Brasil, los estados del norte han estado sufriendo severas tormentas en los últimos días, mientras el Instituto Nacional de Meteorología advirtió sobre el peligro de fuertes lluvias, pero la India corre el riesgo de acercarse al límite de la supervivencia humana a medida que se experimenta olas de calor más intensas y frecuentes, mientras que Mississippi ha sido devastado por tornados y continúa el alerta por tornados que podrían producirse en las próximas horas en el suroeste de los Estados Unidos, y continúa la búsqueda de desaparecidos en la zona más afectada por los fenómenos acontecidos recientemente, que han causado al menos 25 muertos. Pero en México pega fuerte el calor. Se esperan temperaturas de hasta 45 grados en 9 estados. Más de 1.500 personas fueron evacuadas el viernes debido a un enorme incendio forestal en la región de Castellón, en el este de España, que representa un inicio anticipado de la temporada de incendios del país en medio de condiciones sumamente secas. Todo esto debido a la sequía. Pero Sudán del Sur en territorio desconocido tras 4 años de inundaciones. Hace meses que no llueve con abundancia. 4 años seguidos de inundaciones, un fenómeno sin precedentes ligado al cambio climático, cubriendo así de agua 2/3 de Sudán del Sur. ¿Se dan cuenta que se ha perdido el ciclo del agua? A pesar de que existe cierto recorrido en la predicción de las inundaciones, no hay tanto en lo referente a las sequías. Disponer de sistemas de alerta temprana es esencial para hacer frente a ambas amenazas. De lo contrario, la interacción de estos fenómenos naturales con la sociedad se eleva a nivel de desastre, ocasionando fuertes impactos. De acuerdo con las Naciones Unidas, entre 720 y 811 millones de personas padecieron hambre en el mundo en 2020, un año en el que más del 30% de la población mundial no tenía acceso regular a comida segura. Estas cifras tienden a concentrarse en países vulnerables a cambios climáticos relacionados con el agua, sobre todo si dependen mucho de la agricultura. Según datos de la FAO, más de un 34% de las pérdidas de cultivos en los países menos desarrollados son atribuibles a las sequías. Dichas pérdidas se valoran en 37.000 millones de dólares. Las inundaciones son el segundo desastre más grave para el sector. En este caso, el impacto económico se estima en 21.000 millones de dólares entre 2008 hasta el 2018. La inundación de los cultivos implica menor disponibilidad de luz, agotamiento del oxígeno y alteraciones químicas en el suelo. Todo esto disminuye la cantidad y calidad de las cosechas. Una baja productividad conlleva a una escasez de productos y una subida de precio, lo que favorece la malnutrición. Además, hay que sumar los daños materiales de infraestructuras y viviendas que obstaculizan el acceso a agua potable. Pero las cosas no se quedan ahí. Inundaciones como las que asolaron Pakistán, Nigeria y Chad en 2022 anegaron letrinas, alcantarillas y lugares de defecación al aire libre. Los lodos contaminados resultantes terminaron en los suministros de agua potable, causando brotes de enfermedades que afectaron sobremanera a las comunidades más marginales. El caudal de residuos de ríos y arroyos puede causar un aumento de su contaminación por el estancamiento del agua. Esto va en contra de la necesidad de disponer de agua segura para limpieza y saneamiento personal o alimentación, y así poder prevenir enfermedades. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24, versículos del 37 al 39. Gracias por ver el video. Les invito a compartirlo en sus redes sociales para que todos se enteren de esto. Pulse a seguir la página si no lo ha hecho para que reciba todas nuestras informaciones. También visite nuestra página web noticiasdelfin.com.
con noticias internacionales ligadas a la profecía bíblica. Nos veremos en la próxima. Dios le bendiga.